Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 37 de Garra Latina. Hoy se viene el episodio quizá el más especial o el más importante que hemos tenido desde que empezó esto. Voy a hacerlo diferente hoy. Voy a anunciar primero a los integrantes de la Garra y luego a nuestros invitados, porque si ya los están viendo saben que es algo sumamente increíble para nosotros. Hoy está Manuel Meléndez desde Austin, está Manuel Jiménez, a.k.a. Mini, David Montiel, a.k.a. Mete López desde Buenos Aires, y quien les habla, Pedro Reina desde Santiago de Chile. Nuestros invitados de hoy son una cosa loca para nosotros, un capítulo que es como nuestro insólito universo a nivel de fútbol, porque vamos a hablar de las realidades del fútbol de donde venimos, que es de Venezuela. Hoy me acompañan nada más y nada menos que el profe Richard Páez, el hombre que cambió la historia del fútbol venezolano en su paso como técnico. Nada más y nada menos también que está Ricardo David Páez, el mítico 11 de la selección nacional, con más de 60 partidos disputados con la Vinotinto, y Luis Cote, o Luis Coté, que es periodista venezolano, también amigo de acá de la Garra, residenciado en Argentina, que la está partiendo y nos va a hablar también de su vida ya a nivel profesional y personal. Así que bueno, dicho esto, arranca el episodio 37 de Garra Latina. Recuerden que pueden escuchar y descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. Así que nada, chicos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo está esta alineación estelar que tenemos para hoy en la Garra? Excelente. Súper bien, aquí muy bien. Estamos fingiendo que ahorita estamos fingiendo como el meme ese actúa normal con el profe y con Ricardo David. No, primero que todo, bueno, ya dijimos que bienvenidos a la Garra, a Luis, a Ricardo David y por supuesto al profe Richard. Esto es un podcast de fútbol básicamente. Somos inexpertos pero nos gusta, entonces decimos de vez en cuando ciertas locuras. Y bueno, antes de arrancar ya como que con lo que la entrevista, yo, bueno, estoy súper feliz de que estén aquí con nosotros. La primera vez que yo seguí a Vinotinto fue cuando Richard y Ricardo David estaban al mando. Allí, o sea, Richard como técnico y Ricardo como jugador, que fue para las eliminatorias del 2002. Ahí fue cuando me volví hincha de la selección. Ahí fue cuando yo tengo que dejar de ver partidos de Brasil y Argentina, porque los míos ya... Sí, me pasó lo mismo. Así me pasó. Así que estoy como que cumpliendo, no sé si un sueño, pero estoy dando un paso como que en mi carrera como periodista bastante importante en este momento. No, bueno, el fenómeno de la conversión. Ustedes forman parte del fenómeno de la conversión. Esto nos da alegría. No, Ricardo David, comienza tú. No, le iba a agradecer por las palabras, porque uno hoy en día, después de tantos años, mucha gente se nos acerca, por lo menos a mí, hablando de mi experiencia personal, mucha gente se te acerca y te dice, yo cuando era niño los vi a ustedes y me hicieron cambiar la visión del fútbol de la selección, sobre todo, porque cuando yo era niño, mi papá fue jugador de selección de Venezuela y por supuesto que yo seguía la selección de Venezuela siendo yo un niño, pero uno le gustaba ver a Brasil, otro le gustaba Argentina y los que eran hijos de italianos era Italia y España y Portugal en Venezuela, ¿no? Entonces teníamos esa cultura como no acorde con lo que pasaba en los otros países. Uno iba a otro país, hablaba con una persona de otro país y nos preguntaba, pero tú ¿por qué sigues a Brasil si tú eres venezolano? O sea, no entendían. Exactamente. Y la verdad, en ese momento del boom Vinotinto, prácticamente como que pusimos en orden lo que es una identidad, una cultura futbolística en nuestro país y ahora todos los niños siguen a la Vinotinto. Uno ve niños hoy de 7 años y uno les dice sigan a Brasil, sigan a Argentina y yo creo que no van a entender eso que nosotros sí entendíamos en esa época. Claro. Sí. Exacto, de hecho ya los niños de ahora están pidiendo ya la camiseta de Salomón, quieren, no sé, de Arango a nivel de leyendas de la selección, y eso es un chip que yo de niño lo veía como que imposible, pues yo la primera selección que vi fue la de usted. Yo me acuerdo del Mundial, no sé, del 98, que a mí me volvió loco ese Brasil, y yo me acuerdo que en la final yo dije, ¿qué debe ser que no sé, que el himno de Venezuela suene en un Mundial? Y ahí fue que me cambió el chip. Yo creo que el año siguiente fue que empezó el periodo de Richard ahí en la selección y fue ya otra cosa, pues ya después de Pastoriza. Creo que fue el año siguiente, después del Mundial, que fue cuando 2001, yo tenía como 2001. 10 años y yo dije, fue 3 años después. Y yo dije, vete, aquí hay que hacer las cosas distintas ya, o sea, hay que pensar diferente, y ahí fue cuando yo empecé ya como hincha como tal de la selección, pues. Bueno, y en cuanto a juego también lo cambiaron porque se le empezaron a parar a esos equipos, ¿me entiendes? Por más que, bueno, perdíamos
pero era distinto ya, o sea, el poder que quizás uno pensara que le podías no empatar o sacar un resultado a una selección grande ya te daba esas ganas. Lo que pasa, Manuel, es que eso es un proceso. Indudablemente Venezuela en aquel momento, año 2001, cuando nosotros lo asumimos, porque yo viví esa etapa como jugador, era como andar en bicicleta pidiendo cola, pidiendo aventón, porque los argentinos pueden pensar otra cosa, pero aventón, pues, en esa época. Sí mismo. Entonces, nosotros veníamos de pedir cola y pedir o andar en bicicleta, y a lo que uno empieza a ganar, la gente todavía no entiende que eso tiene un proceso, y a lo mejor al principio no se puede ganar todo. Se ganó, pero no se puede ganar todo. Y la gente que no tenía cultura de un proceso, pues empezó a exigir ganar todo. Y es ahí donde nos exigían ya ganarle a Argentina allá en Buenos Aires, ganarle a Brasil allá donde jugáramos, en San Paulo. Y no entendíamos que eso es un proceso que lleva años de construcción. Lo que pasa es que el salto que nosotros dimos, como siempre lo he referido, es el símbolo del salto en Garrocha. No fue un salto alto normal, ni un salto largo ahí de unos metros, fue un salto descomunal. Porque así como ustedes lo vieron como fanáticos, como niños que lo veían en aquella época con una juventud, con sueños en la cabeza, como uno es joven, también lo era Salomón Rondón, Tomás Rincón, Gabriel Sichero, todos esos muchachos en aquella época, pues también eran jóvenes y por fin vieron jugadores venezolanos. Esa fue la gran siembra que dejó esa generación, que por fin ellos le cambiaron la historia de reconocernos a nosotros mismos como ganadores y no como jugadores siempre de perder y perder y perder. Profe, y permiso, chicos, ¿cuál fue quizás el punto inicial para poder motivar a un grupo de jugadores que justamente venía viendo procesos no positivos en cuanto a los resultados? Entonces, ¿cuál fue el punto de inflexión que usó Richard Páez justamente para cambiarle el chip a los jugadores? Yo creo que fue mi experiencia, el haber sufrido. Yo estuve siempre en la selección nacional. Yo hice mi proceso de sub-20, jugué la categoría absoluta con la camiseta nacional y recibí las humillaciones de las derrotas. Pero cuando jugaba yo siempre era un rebelde en la forma como jugábamos. O sea, nosotros nos ponían a jugar con un mensaje de marcación al rival, de jugar reactivo, de jugar de una actitud en donde, como siempre, contraatacando lo que el otro equipo rival nos ejercía. Apenas cuando jugábamos contra Bolivia, y no jugábamos mucho porque solamente lo enfrentaban en los partidos oficiales, o cuando jugábamos contra Colombia, que parecía que era el rival acérrimo a ganarle por la vecindad, por lo natural de jugar uno contra el que cree que puede ganarle como sea. Pues esa condición nos habían inculcado mentalmente que teníamos que jugar de acuerdo al rival. Cuando íbamos a jugar contra Argentina, contra Uruguay, contra Chile, contra Paraguay, contra Perú, contra Brasil, todos atrás, solamente uno adelante y otro atacando. Y yo me moría de desazón. Claro. O sea, el jugador que llevaba por dentro me movía y decía, no puede ser que juguemos así, mano. Bueno, cuando me tocó a mí, tanto que había hablado, tanto que había criticado, porque lo criticaba de una manera pública como jugador, lo criticaba, siendo jugador de la selección, yo criticaba a la selección. Y eso me llevó a mí muchas cosas. Lo que pasa es que como era uno de los jugadores indiscutibles de la selección, conmigo no podían. O sea, no podían porque los técnicos tenían que seguirme llamando las pocas veces que jugamos en esa época. Y bueno, cuando me tocó a mí, el cambio fue que yo estaba convencido que había otra forma. Y la forma era creer en los jugadores que teníamos de calidad. Y lo otro fue seleccionar de una manera bien, yo digo, digamos la redundancia, selectiva por las condiciones, porque yo tenía un perfil en mi mente de cada posición que era lo que yo quería. Entonces fue cuando comenzamos a ver dos laterales de salida, centrales que bajaran la pelota con el pecho, que empezaran a cabecear pasando la pelota, tratando en el medio campo que todo el mundo se encontrara. Yo fui a buscar jugadores que les gustara el balón, que tuvieran esas ganas de tener. Y se notó. Y se notó. Claro, que no salieran a pelotazos. Hoy que los quieren extinguir por Europa, extinguir a los 10, y yo jugaba con 3 en el año 2001.
Y después Pero cuando sí. lo veíamos en el 2004, con 2006, 2008, con Guardiola, todo el mundo pues felices porque vimos por fin un equipo que nos puso en el nivel de lo que creíamos esa manera de jugar. Sí, Se habla- sí, es comentar que hasta el día, o sea, que hasta el último día que usted estuvo en la selección, o sea, se nota que el juego que tenía la selección, o sea, estructurado, pues la gente, teníamos un juego específico, ese era el juego, y con eso no le parábamos a los equipos. No, y teníamos gente de pros. Me acuerdo que ese medio campo que estaba Gaby Urdaneta, estaba el Paragüita, estaba el zurdo, Roja, estaba Ricardo David, era como que Vicky, Arango. Bielma, de Era todos. una cosa de Claro. que uno decía, ¿de dónde salió esta gente que sabe lo que está haciendo con el balón? Pues, y por eso es que El que- pasó esas eliminatorias al Mundial de Japón-Corea. Hicimos el centenario, no sé, fue el centenario, no sé si fue en Sí, ese sí, o el de, claro. Fue el siguiente, fue el siguiente. fue el siguiente, Fue el siguiente. el de Alemania, el de Alemania. Y hubo victorias afuera, a Perú, a Paraguay, hubo resultados que uno decía como que, mierda, estamos haciéndolo súper bien, o sea, es como que ya la gente nos empezó como que realmente a respetar. Yo creo que en esos dos periodos, en el de Japón-Corea ya al final, y en ese de rumbo a Alemania, ahí se notó que la Vinotinto ya era definitivamente otra cosa. Obviamente ya después vino la generación más técnica, por así decirlo, que es lo que estamos viendo quizá. No, las cosechas. Exacto, Acuérdate que las cosechas van cambiando de acuerdo a las semillas anteriores. Y esta semilla fue valiosísima porque fue Ricardo la David, transformadora. Ricardo David, por ejemplo, él tiene el estilo de juego de Ricardo David también era como un poco irreverente, también le gustaba mucho el balón, le gustaba pedirla, tenía visión de cancha, pase entre líneas, buenísimo también, que para uno ver un jugador venezolano en la selección finalmente, una persona que tuviera, digamos, idea y conceptos de fútbol, buscara los espacios, era algo que era también súper emocionante, y le quería hacer esta pregunta a Ricardo David también, Ricardo David, mientras tú te formaste como jugador, tenías, digamos, esa concepción que está diciendo el profe en tu mente, es decir, formarte como un jugador que pide más el balón, buscar, eso lo llevabas ya desde casa, cuando tú te ibas desarrollando como jugador, ese era el tipo de fútbol que tú querías tener, o sea, ¿cómo llegaste tú a ese punto de convertirte al jugador que fuiste? No, yo creo que esos son talentos innatos. Yo creo que son situaciones que yo el otro día le decía, hablando en una conversación privada con mi papá, le decía, yo no me acuerdo quién fue el que me enseñó a mí a jugar al fútbol, porque tú no fuiste, o sea, tú vivías en un hospital en esa época, él era doctor, Claro. las horas que lleva un doctor para hacer su trabajo, yo él no lo veía. Mientras que yo tuve como 4 años hasta los 13, 14, por supuesto, era mi papá, lo veía todas las noches. Pero la gente que piensa que mi papá estaba conmigo por haber sido futbolista con una pelota y me llevaba a la pared, pues eso lo habremos hecho pocas veces, ¿no, papá? Porque no me acuerdo, pero son cosas natas que salen en la persona y que a mí me dio ese talento. Yo me acuerdo que yo empecé de niño a jugar y ya tenía algo del drible, de esa condición, y después lo vas puliendo con la repetición, con jugar todos los días con tus amigos o donde nos tocaba. Nosotros nos desarrollamos los de esa época de una manera silvestre, ¿no? Yo jugaba era en mi casa con amigos de la zona donde vivía en Mérida, y todas las tardes me la pasaba jugando futbolito. Y así fue que me hice jugador de fútbol, porque me gustaba. Y después esa forma de jugar, lo que dice Richard Páez, lo que hizo en la selección nos ayudó a terminar de construir un criterio de fútbol, porque a mí también me pasó en Europa que me tocó ir a equipos pequeños, equipos de mitad de tabla hacia abajo, y me pasó lo mismo que le pasó a Stanley, a William Méndez, a Carlos Maldonado, grandes jugadores en la selección de Venezuela, que técnicamente eran muy buenos, pero que la selección jugaba a contragolpe, a pelotazo, claro, y esos jugadores no se veían tanto. Entonces yo cuando fui a esos equipos de Europa, me pasó lo mismo. Yo nunca en Europa pude jugar en un equipo que realmente quisiera jugar fútbol. Nosotros éramos equipos defensivos, los que me tocó en Grecia, en Rumanía, en España, y yo veía era la pelota que me pasaba por el aire, y cuando yo agarraba la pelota hacía cosas diferentes, no me iba mal, pero no nos iba bien en un aspecto de un colectivo. A nivel global. Exacto. De un funcionamiento colectivo. Entonces, a veces la gente en esa época podría criticar un poco, no, pero está en Europa, casi no juega.
no, pero es que la visión del técnico es pelotazo, carrileros, no le gustan los 10. Te contratan porque te ven por televisión en la selección jugando y cuando te llevan, que es lo que yo decía, o sea, les gusta como juego, pero cuando me traen, el juego No es te ponen a diferente hacer eso. Claro. y ya te piden hacer otras cosas, me pegaban a la raya, jugar de carrilero, entonces son situaciones que son complicadas entenderlas, pero que el que está ahí y el que vive esos momentos la entiende y bueno, y tiene que sacar lo mejor de esas oportunidades. Yo por eso le agradezco a Richard Páez por la forma que nos hizo jugar, porque nos hizo, sí, cambiar la historia del fútbol venezolano, pero a nosotros, los jugadores técnicos, nos hizo disfrutar del fútbol, que es algo difícil de hacer al alto nivel. Eso solamente se lo pueden, eso solamente lo puede presumir Argentina, Brasil, equipos grandes, y nosotros como Venezuela lo pudimos hacer, y por eso el golpe mediático que tuvimos, porque se puede ganar, pero si tú no gustas, si tú no entretienes, no dejas la misma imagen o no dejas el mismo recuerdo, y por eso es que a nosotros nos recuerdan tanto, porque a pesar de que ya uno no se acuerda bien cómo era que jugábamos, quedó una sensación, y la sensación era la forma que jugábamos. Y Ricardo, incluso la Vinotinto tiene como que muchos años más que la generación que ustedes formaron, y da la impresión que la gente como que recuerda que ese fue como que el quiebre histórico de la selección, como que de esa generación en adelante es una historia, antes era otra, antes era prácticamente como que, ¿dónde está la Vinotinto? ¿Quiénes eran la Vinotinto? ¿Quiénes eran los técnicos? O sea, ¿qué hacían? ¿En qué lugar quedaban las eliminatorias? Nadie sabe, porque como que, o si saben, por supuesto, los que son mucho más seguidores, pero el público en general recuerdas esa Vinotinto, pues la de Richard Páez, pues por supuesto la de Farías y todo lo que ya sabemos para acá. Pero fue allí donde yo diría que hubo como que un quiebre Nos pusimos específico. en el panorama, pues nos Y pusimos en el panorama mundial. y ahora que hablas de eso, Ricardo, quisiera saber como que cuáles de esos años importantes que tú nos estás mencionando, ¿con qué recuerdo es el que tú recuerdas o el que tú te despiertas a veces y dices que genial fue ese día o que genial fue ese momento? ¿Cuál es el que tú más llevas así como que contigo? Es difícil decirlo porque fueron tantas cosas positivas y cada año era mejor y mejor. Incluso el año que salimos fue un año muy bueno ese año porque estábamos muy bien en la eliminatoria del 2010 y el equipo venía ya con una especie de renovación con jugadores jóvenes, pero que el equipo uno veía que iba a llegar, todavía no había llegado al pico. El pico de la generación anterior fue el partido en Uruguay, el centenariazo. Pero en la selección del 2010 uno veía que también iba a llegar a un pico de esos, que bueno, que se vio cortada, pero que en general fue todo positivo. Yo lo sentí como todo muy positivo porque cada año eran situaciones mejores, el equipo con más jerarquía, pero yo me voy a quedar con la primera victoria porque para nosotros fue como un despertar, ¿no? Yo venía de la etapa de Pastoriza ya, que traía jugando un tiempo antes de que llegara Richard Páez, y sentía eso, sentía que algo se había mejorado, pero el fútbol, seguíamos pensando más en el rival que en nosotros, poníamos a un solo 10, por lo menos en esa época jugaba Gabriel solamente, y Juan y yo en el banco, o entraba a veces Juan, o a veces entraba yo los últimos 10 minutos, pero no se arriesgaba a por lo menos poner dos juntos, ¿no? Claro. Era más que todo jugadores defensivos. Me acuerdo que jugaba Tortolero, jugaba Joel Galán, jugaban Farías, un Chuy Vera, eran jugadores de corte defensivo, y solamente Gabriel como un jugador que lo tiraban por la raya, ni siquiera como 10. Y después por otra raya ponían a Ruber y adelante a Giovanni Savarese. Así era que jugaba el Pato, que ayudó, o sea, claro, también hizo cosas importantes en la parte física, en la parte de los hoteles, pero que todavía no terminábamos de creer en nosotros. Y cuando llega él y nos tira en la primera charla eso de que aquí no voy a pensar en los rivales, aquí vamos a ir para adelante, y cuando uno ve los entrenamientos y nos pone a jugar de esa forma, nosotros antes del primer partido que ganamos, nosotros nos miramos y decíamos, epa, va a ser esto de verdad, o sea, hablamos, ¿no? Claro, y decíamos, claro. Este se viene con la locura, ¿no? Porque el profe seguro tenía en la mente, muchachos, si es real, tengo como 40 años trabajando para este día. Nosotros no lo entendíamos desde el punto de vista del jugador, nos sentíamos motivados, pero también teníamos el temor de, estamos arriesgando todo.
y nos fue bien, y ya creo que el partido de Uruguay es donde terminamos de creer, porque sin resultados Claro, las cosas se caen. claro. Ricardo, de hecho, mi pregunta es más, no sé si estás hablando del centenariazo o la primera victoria de Venezuela que fue justamente también contra Uruguay en el 2001, el 14 de agosto. Hablas particular en Maracaibo, de hecho. La Claro. primera en Uruguay, la del 2-0 en Maracaibo. El 2-0, esa la recuerdo Claro, demasiado. demasiado. Claro, esa, según Ricardo, es más importante incluso que el mismo centenariazo, pero yo tengo un éxtasis enorme con el centenariazo porque fue en el 2004, 31 de marzo, día que yo cumplo años y sucede eso. Entonces, yo, obviamente, ustedes se podrán imaginar, yo tengo hoy 27 años, en el 2004 tenía 11, ver eso, el día de mi cumpleaños, Era yo una cosa fanático del fútbol, loca. para mí, no, o sea, yo se lo digo a Richard y a Ricardo David Páez, obviamente, para mí fue una locura, yo estaba gritando por la casa, Sí, llorando, sí. mamá, por favor, quiero jugar fútbol mañana quiero jugar fútbol con un niño, y yo quiero saber si ese día, como para mí fue un éxtasis, también fue para ustedes en el camerino. O sea, que estaban en el terreno de juego, se lo podían creer ustedes mismos los que estaban logrando ante un equipo mundialista histórico en el fútbol mundial como el Uruguay, ganándole 3-0 en su casa, y no solo 3-0, porque puede ser 3-0 con una casualidad, un tiro libre, un tiro de esquina, una jugada aislada, pero era un baile. O sea, tú ves el partido de nuevo o ves las repeticiones, era un baile. ¿Te acuerdas del ole? Claro, ¡Ole! La gente. Sí, obvio que Excelente. me acuerdo. Yo pregunto a Richard Páez si ese fue quizás el punto de éxtasis de esa selección de Venezuela y justamente para mí eso fue un antes y un después, ¿no? Sí, el gran acto de magia de la Vinotinto fue ese 3-0. Una locura. De 3-0, un acto de magia que todavía la gente no entiende, no explica, no coordina, no analiza y no entendieron. Fundamentalmente no entendieron los de la Federación Venezolana de Fútbol. Porque ese fue el gran salto que estuvimos esperando toda la vida los venezolanos. Ver un equipo que tuviese la autoridad futbolística de jugar contra el rival, no importa que tuviese el nombre que tuviera, y demostrar ese nivel de autoridad futbolística. Porque la gente no entendió que no es solamente el resultado, es cómo se jugó, con qué dimensión estos jugadores empezaron a jugar enfrentando 50,000 uruguayos que venían, y saben ustedes lo que significa ser un fanático del sur, argentino, uruguayo, los brasileros. Eso no tienen límite, ellos no tienen límite. Ellos no comprenden cómo un equipo de Venezuela le haya hecho 3 goles. Claro. Nunca se lo había hecho ni Brasil ni Argentina. O sea, vean la dimensión de lo que logramos, y esa dimensión se consiguió jugando de la manera que toda la vida lo habíamos soñado, que era jugando echados para adelante, jugando con condición, con personalidad. Sin miedo. Hubo una jugada después del gol, que nosotros le hacemos, en la primera jugada hacemos el gol con Gabriel Urdaneta, pero 5 minutos después hacemos una jugada, hermano, que eso tiene que quedar como una... Como de toque, creo. La de toque, dice usted, la de salida. No, de toque, de salida, de pase filtrado, de movimientos, como yo le decía, en el caos que se armó ahí, un caos que generábamos al rival, y llegamos como 2-3 veces, le pateamos a Munúa, le pateó a Arango, le pateó Leo Jiménez, le pateó Pequeño Rondón, le volvió a patear al final Arango y después Leo Jiménez. Bueno, esa es una jugada que normalmente no explicaba. Y es ahí donde yo digo el cambio trascendental que hicimos en la selección y que le dimos una marca hecho en Venezuela, que es otra de las cosas que dejamos nosotros como legado, porque fue una marca que no tenía sino hecho en Venezuela. Y normalmente el venezolano, cuando uno veía la marca hecho en Venezuela, decía, no, esto no tiene todavía nivel de calidad. Bueno, creo que ese fenómeno social fue tan grande para todos nosotros los venezolanos, que identificamos por fin que teníamos una marca ganadora, la Vinotinto. Y creo que esa fue la interpretación después con el béisbol, con el voleibol, con el basquetbol, hasta con la Mi Venezuela, decían que era la Mi Venezuela Vinotinto. Mira el nivel de transformación que generó. Los uniformes de los deportes cambiaron, de cualquier género, una cosa loca, sí. Y eso, recuerdo que como fanático, exacto, y la fanaticada también cambió, porque recuerdo que yo a partir de ahí yo empecé a ser como más exigente. O sea, esperaba siempre que la Vinotinto jugara. No me importaba si ganaban o empataban, sino que jugaran bien, que la sudaran. Entonces, que era algo que no esperaba antes.
Entonces dije, no, ya vale, vamos a ganar a Uruguay, el primer campeón del mundo, la locura, ya. Es como, yo quiero que lo jueguen así a todos siempre. Yo como fanático, obviamente. Bueno, eso fue uno de los problemas de los siguientes procesos, que ganaban, hacían buenas campañas, actuaban, y uno se sentía satisfecho por el resultado, pero no por la actuación. Muchas veces quedaba uno con ese sabor un poquito como que le falta un poquito más de sal o un poquito más de azúcar, porque no quedaba uno a gusto. Incluso sucede todavía hoy en día. Cuando vemos a veces la selección, uno todavía dice, pero ¿por qué en aquel entonces, hace 10 años, 12, 13 años, jugábamos de esta forma? Y ahora el fútbol venezolano ha evolucionado en la profesionalización, en las formas, en la metodología y demás. Bueno. Cambiamos la forma, es raro. Bueno, hablando usted de la marca registrada Venezuela, para repasar para los fanáticos que van a ver este podcast, Gilberto Angelucci en el arco, en la defensa Luis Vallenilla, José Manuel Rey, Alejandro Sichero, Yunay Hernández, mediocampo Leopoldo Jiménez, Luis Vera, Gabriel Urdaneta, Ricardo David Páez, Juan Arango y Alexander Rondón. Los cambios hasta ofensivos, Richard Páez, hasta ofensivos hiciste. Jorge del Zurdo Rojas, Héctor González y bueno, André González ahí un poquito para regular. Eras atrevido, Richard, te digo. Sí. ¿Te parece? Atrevido. Ustedes no saben la cara que yo les veía a los jugadores, lo que estaba diciendo ahora Ricardo David. Cuando yo empezaba a dar la charla y decía, vamos a jugar con 3 volantes ofensivos, los laterales tienen que salir de una manera alterna, el volante conector tiene que acercarse a jugar, y los tipos se miraban. Claro, cuando comenzamos a ganar... ¿Quién, yo? Sí. Y lo más importante, otra de las cosas que yo utilicé mucho y que los convencí de eso, es que tenía confianza en ellos, tanto que yo no nombraba a los rivales. Yo tuve una característica, yo no nombraba a los rivales, yo nombraba los números. Cuando les daba marcas personales, individuales, tú marcas al 8, tú marcas al 6, y ellos estaban acostumbrados antes, porque yo lo viví en carne propia, cuando yo era jugador de la selección nacional y me decían, tenías que marcar, qué sé yo, a Zico, por decir un nombre en aquellas épocas. Claro. Y bueno, era toda la noche pensando que tenía que marcar a Zico porque era mi marca. No. Pero era hasta psicológico, ¿no? Ese drama, y encima te ponían videos de Zico. ¡No! Porque, mira este juego, mira cómo hace Zico. No podía uno dormir, Zico. Mano. Salía psicoseado. Yo le ponía a los jugadores de ellos. Esa fue la gran diferencia que marcamos nosotros, que yo sí confié, creía en mis jugadores y les hice sentir que era verdad. Porque cada decisión, cada alineación se compaginaba, era coherente a lo que yo les manifestaba a cada uno de ellos. Mira, sí, no, yo te iba a decir que para mí es una muy buena pregunta la que tú haces, pero eso que tú sentiste tú, y bueno, feliz cumpleaños ese 31 de marzo, pero eso que tú sentiste tú ese día, que fue una explosión y una emotividad, fue lo que sentimos los jugadores el día del Pachencho, el 2-0, porque para nosotros ese día no estábamos habituados a ganar. Veníamos de 40 años y solamente 3 victorias oficiales. Y ese día del Pachencho, incluso el estadio estaba semivacío o semilleno, como lo quieran ver. Me acuerdo que pusieron una bandera de Venezuela grandísima en las tribunas y la dejaron ahí como para ocupar un espacio vacío que estaba en la tribuna del Pachencho. Porque en esa época la gente no seguía tanto a la selección, o la seguía, pero incluso en Maracaibo, que no era una ciudad de fútbol en ese momento, pues la gente, juega la selección, es como que jugar a cualquier otra cosa. Y era un partido oficial contra Uruguay, que en cualquier otro país llenaba el estadio. Porque era eliminatorias para un mundial. Campeón mundial, o sea, Uruguay. Y bueno, le ganamos, y para nosotros ese día en el camerino, en el hotel, era una explosión de éxtasis porque no entendíamos qué había pasado, ¿no? Y lo disfrutamos como nunca. Ya en el 2004, en el 2004, pasaron muchas victorias. Le ganamos a Paraguay, a Perú por goleada, a Chile, después Colombia en Barranquilla, Bolivia varias veces. Después partidos amistosos empezamos a ganar, vino el Vino Tinto. Ya éramos reconocidos internamente en Venezuela, pero en el exterior
todavía no nos terminaban de aceptar. Todavía cada vez que ganábamos decían, no, pero es que la selección de Paraguay jugó muy mal. O jugó con la banca, ¿no? Bueno, Sí. ganó la Cenicienta. O sea, Sí, yo me acuerdo de un periodista mexicano que Sí, habló pero ese estupidez. partido del centenario es el que definitivamente ayuda al fanático venezolano a despertar un poco más, a decir, uy, esto es verdad, pero sobre todo al extranjero, a todos los países de Sudamérica. Con ese resultado fue definitivamente donde dijeron en ese momento, epa, Venezuela es otra, Venezuela cambió, y ya después de ese partido ya venían y se defendían con nosotros. Chile, el día que perdemos 1-0, en vez de venirnos a atacar, vino a defenderse contra Venezuela. Primera vez que jugábamos contra un equipo que no nos daba espacio, porque siempre nos venían a atacar, porque sentían que era 3 puntos asegurados. Sí. Y este partido lo perdemos 1-0, generamos varias opciones, pero Chile se metió atrás en Pueblo Nuevo y con la cancha mojada que había, nos perjudicó, y primera vez que jugábamos contra un equipo que nosotros nos dimos cuenta, uy, estos no quieren atacar, estos están aguantando para el empate, y al final nos terminaron ganando. Yo creo que el centenario nos ayudó, fue a cambiarle la visión a todos los demás países de Sudamérica con respecto a Venezuela. Súper interesante. Claro. Y yo quería, ahí nosotros estuvimos conversando, recordando esas etapas de la Vinotinto antes del programa. Incluso Mini tuvo una pregunta también acerca de lo que era o sea, el coincidir de Richard Páez y de Ricardo David Páez en la selección. Sí, total. Mini, ahí ya... Claro, ¿qué yo- pasa, Mini? ¿Qué Yo pasa? tenía una pregunta que tenía más que ver con eso, con lo que convivieron, las situaciones con las que tuvieron que convivir ustedes por la relación padre-hijo, o sea, entrenador-jugador, con la que tienen que convivir en todos los equipos que pasa eso, que es que la gente y los ¿Cómo? medios empiezan a hablar, que si no, lo metes porque es tu hijo, y todo eso. La pregunta era como para ambos y a ver si el momento coincidía, o sea, un momento que recuerdes, por lo menos Richard, de orgullo especial de ver que Ricardo David, no sé, la rompió en un partido, que casi que hayas querido salir en rueda de prensa diciendo por eso es que Ricardo juega, ¿no? O sea, o algo así, y bueno. No, nunca lo dijo, nunca lo dijo. Vamos a solucionar este problema de una vez aquí. Ya mismo. Claro, claro. Él era muy profesional, él era Lo muy que pasa es que yo era un técnico que tenía convicciones claras. Yo no dependía de los análisis o las críticas que pudiera existir en el lado de afuera. Yo las tomaba en cuenta, indudablemente, pero es que yo estaba claro en lo que quería ver. Yo necesitaba en mi selección un desequilibrante, un hombre que generara jugadas diferentes en el medio campo, que no solamente fuese correr, meter, marcar, ponerle sangre, corazón y lágrimas al fútbol. Yo quería que mis jugadores disfrutaran del juego. Entonces yo tenía ahí en los 3 volantes, un volante que tuviese como características mixtas, que estuviese siempre en movimiento, que actuara defensivamente y ofensivamente, que tuviese esas características. Otro que fuese más llegador, que estuviese constantemente llegando, que tuviese buena cuota de gol, porque era necesario siempre acercarnos rápidamente a la zona ofensiva. Y uno que generara desequilibrio, que fuera impredecible. Y esas 3 características yo siempre las busqué. Y en eso Ricardo David Páez, pues para mí me dio las características que yo quería. Porque yo iba a buscar era funciones, no nombres, funciones. Jugadores con funcionalidad táctica, técnica e integrada. En ese caso hasta pensamiento anticipado para jugar. Entonces Ricardo David me generaba a mí ese jugador de desequilibrio. Ya venía, porque la gente pareciera que es que como no tenía cultura, no tiene cultura. Al no tener cultura, uno solamente ve el hoy. Y la cultura te dice que tienes que aprender del pasado, hacerlo hoy para vivir un mejor futuro. Eso es cultura, aprender de todo eso. Entonces la cultura me decía que Ricardo David había debutado en la categoría sub-17 con Lino Alonso y fue el mejor jugador del suramericano por Venezuela ese año, en ese suramericano. Y después jugó 2 sub-20. Y fue también jugador indiscutible de la selección, porque Lino Alonso también le había visto esas características. No con el juego tan asociativo como yo lo planificaba, pero cada vez que agarraba a Ricardo David
o el zurdo Rojas la pelota, se veían que eran jugadores diferentes. Y en ese sentido, Ricardo David descollaba. Cuando yo llego, ya el profesor Pastoriza lo había hecho debutar en la absoluta, yo que soy el técnico y que voy a escoger a los mejores en cada posición, no lo iba a escoger. Ah, sí. No, me da risa, porque es que no se dan cuenta. Eso no lo hizo ni Johan Cruyff, porque no se puede hacer. Claro. Eso no se puede hacer. O sea, Johan Cruyff tuvo a Jordi Cruyff. Y en la selección de Holanda no lo pudo meter porque Jordi Cruyff no calzaba los números para llegar a competir. Y encima lo pongo de número 10. O sea, es posición más expuesta que el número 10. Claro. Lo que busca es ver capitán, cómo es que lo que faltaría era haberlo puesto capitán. Sí. Pero ahí sí no tenía la personalidad del capitán que yo quería. Yo quería un capitán de otra manera. Esas son las condiciones que a lo mejor Ricardo David hoy lo está entendiendo porque ahora es técnico. Antes a lo mejor como jugador no lo entiende muchas veces. Para mí se equivocó. Me debió haber puesto capitán también. No, lo importante fue que con el 10, Ricardo David, o en la función de 10, porque él jugaba con el 11, con el 10 o con el 11 que él se colocara, no me importaba el número, que era la función, lo que a mí me interesaba, con ese señor en la cancha, formando parte de una generación ganadora, porque ahí la gran ventaja que yo formé en ese equipo, que pieza que salía y otro entraba, y se colocaba y se estructuraba de una manera como que se lo sabía. Indiscutiblemente, cada uno tiene el talento, la sinfonía adecuada, porque esto es como una orquesta sinfónica. Todos le ponemos la misma partitura, pero al final el jugador es el que hace la calidad del decibel del sonido o del juego. Entonces, en ese sentido, yo quedé orgulloso, yo quedé satisfecho de haber estado en la parte de director técnico de la generación transformadora del fútbol venezolano y que Ricardo David Páez formó parte de esa generación. Profe, y a ver, sí. ¿Cómo era la relación padre-hijo fuera de los entrenamientos, en la casa, en el hogar? O sea, porque obviamente después llegabas a la casa y tenías que ver a tu hijo después de un partido quizás complejo, con la complejidad de la situación, capaz con caras largas. ¿Cómo era ese contexto? ¿Cómo lo manejaban? ¿No? O sea, ¿se salían del rol cada uno? Yo te voy a decir, uno se iba para su casa. El regaño del padre, yo te lo digo de mi punto. Yo te lo digo de mi punto de vista rápido, porque bueno, mi papá ya explicó más o menos, pero de mi punto de vista es otro punto de vista. Yo era el jugador, llegaba a la selección y a mí me hacen mucho esa pregunta. ¿Cómo era convivir siendo el hijo del técnico? Entonces yo siempre respondo que para mí hubiese sido muy difícil entrar a un camerino de la selección nacional siendo el hijo del técnico. O sea, ¿quién puede entrar a una selección nacional? Tanta competencia, tantas figuras, porque todos son importantes en sus equipos, todos tienen sus egos. Y si yo hubiese entrado como hijo del técnico a la selección, creo que no duraba ni 2 días. No creo que pasaba la primera noche, ¿no? Porque es muy difícil, ahí no llega cualquiera, es una competencia. Bueno, ustedes no sé si jugaron fútbol, pero tú sabes que en el fútbol uno está en infantil A y para pasar a juvenil hay un filtro y te cortan, y de juvenil a profesional otro filtro y después llegas a profesional y para jugar con estos mayores otro filtro más y van saliendo y van quedando menos, ¿no? Imagínense lo que es la selección de mayor. Pero yo le digo a la gente, para mí fue muy fácil porque yo fui capitán de la sub-17, como dijo mi papá, el mejor jugador. Jugué la sub-20, jugué la sub-23, siempre titular. Richard Páez en ese momento ni cerca de ser seleccionador de Venezuela, porque incluso tenía problemas con Esquivel directamente. Y llego con Pastoriza y ya tenía 19 años y ya tenía la 10 de Táchira, había jugado en Boca Juniors, había sido titular en el Estudiantes de Mérida más importante. Entonces, ya cuando él llega, yo ya era Ricardo David Páez dentro del grupo. O sea, él llega y yo entraba a un camerino y a mí ningún compañero me veía como el hijo del técnico, porque yo ya era importante en una historia con el zurdo Rojas, con Miki, con Juan Arango, con todo. Yo había sido incluso titular por encima de muchos de ellos con otros técnicos. Entonces, había por llegado eso el papá de Ricardo David a la selección. No, entonces a mí se me hizo muy fácil ese aspecto al principio. Lo que sí tengo que reconocer que se me hizo difícil fue al final,
porque al final vinieron críticas muy fuertes, al final la gente se encajaba y me veía como el hijo de Richard, el que después iba a la casa, y no saben que yo desde los 16 años me fui a mi casa y no viví más con mi papá, o sea, yo vivía en esos momentos en otros países, en otros lados. De terminar el partido, yo me iba a Grecia, por decir el momento donde me voy de la selección, o a Colombia, o a México, donde estuve en todos esos años de la selección, y él se iba para Mérida y yo para donde estaba, entonces nunca lo vi. Tuvimos una relación más bien alejada, porque en esa época no había estas redes sociales ni los teléfonos inteligentes, y entonces hablábamos poco. Entonces, cuando estábamos en la selección, yo lo evitaba, él tampoco me daba mucha bola, porque él pasaba de largo, iba por un lado, para el otro, y yo también estaba con los jugadores. Entonces, más bien fue una relación distante en esos años de selección, que hoy en día no es así. Hoy en día, como él dijo, hablamos todos los días, tenemos ya una relación más cercana, pero tal vez también la presión de lo de tener eso de padre e hijo nos hizo también cada quien hacer su puesto muy, muy marcado. Y lo que te iba a decir, en lo que sí me afectó a mí, es que yo siempre digo que como 10 en la selección tuve muchas críticas toda mi carrera. El 50% me quería, o el 40% me quería, el 60% no me quería en Venezuela. Hoy en día ya es distinto, porque ya la gente lo piensa desde otro punto de vista, ya pasó, ya la gente reconoce un poco más, pero en la época esa era así. Y era muy difícil como 10 arriesgar los pases cuando tú tienes el murmullo de la grada, ¿no? Yo lo sentí en América de Cali, lo sentí en Grecia, lo sentí en Perú, cuando la gente, en Mineros de Guayana lo sentía, en Táchira, cuando jugué en Táchira, que la gente te apoya porque te acompaña al 10, ¿no? Agarras la pelota y tú sientes el estadio que va creciendo con tu jugada. Y si tú fallas, la gente te perdona porque sabe quién eres tú y te reconoce. Claro. En la selección, cada vez que agarraba la pelota, era el murmullo, ¿no? Entonces, para meter un pase gol con ese murmullo, sabiendo que si yo metía 2 pases malos seguidos, iban a empezar, a putearse. Coño, tal. Era muy difícil, y en una selección perdedora que era la de Venezuela. Entonces yo hoy le digo a la gente esa que por ahí le puede gustar mi forma de jugar o no, porque el gusto es distinto, pero después uno va a los números y yo le digo, bueno, después de Juan Arango, el que tiene más pases de gol en la historia del fútbol venezolano de selección soy yo todavía, soy el segundo con más pases de gol. Juan Arango tiene 120 partidos, yo tengo 64, o sea, él tiene el doble de partidos. Pero al final eso aparte ahí, ¿no? Ese es un datazo. Ese es un datazo. Al final esos números son los que valen, y yo además termino agregando, a mí me gustaría haber tenido el apoyo que tuvo Ronald Vargas, el Maestrico, Lobo Guerra, Gabriel Urdaneta, porque cuando hubiese agarrado la pelota y hubiese sentido crecer a la gente, imagínate cuántos pases más otra cosa. Metido. Pero fue lo que me tocó, y yo me siento orgulloso, y me siento orgulloso más bien de mis compañeros que me apoyaron mucho y que sabían y que me reconocían como un gran jugador siempre internamente. Bueno, Ricardo, David, en lo personal yo siempre vi algo diferente, porque nunca me había pasado con un jugador de la Vinotinto cayera tanto al piso, no porque se cayera solo, sino porque lo tumbaban mucho, porque no le podían quitar la pelota porque iba a una velocidad diferente. Como clásico de 10. Claro, como dice el profe, que los otros equipos ya de una vez asumían que el jugador Vinotinto iba a ser lento, iba a estar atrás, pero a vos, Ricardo David, yo vi muchos partidos donde la agarrabas y arrancabas de una vez, despegabas sin miedo, y era como que vamos, y te tumbaba. No, muchas veces y eso es algo que para mí era nuevo. No, muchas veces me tumbaban, pero muchas veces no me tumbaban. Pero ¿qué pasó? Que a mí se me criticaba por todos los detalles, ¿no? Entonces, hay una cosa también ahí que a mí me gusta recordar. Cuando llega César Farías a la selección, metió a Alejandro Moreno de 9, que mucha gente lo criticaba, pero que él generaba muchas faltas al borde del área. Entonces ellos tenían una forma de jugar que se la tiraban a Alejandro, le pegaban, él se tiraba buscando la falta, porque él buscaba la falta y era tiro libre de Juan Arango, ¿no? A mí me hacían las faltas driblando entre 2, 3, porque me metía entre 2 o 3, y ahí era cuando caía, y ahí me pusieron el sobrenombre ese de Ricardo Me Caigo Páez o algo así, ¿no?
No lo sabía. Sí, no, yo sí lo sabía porque a mí me lo escribían por todas las redes. Ay, Dios. Hola, Ricardo, me caigo. Tenían que hacer ver que yo lo escuché. Y a mí me daba risa y yo me reía, ¿no? Pero yo decía, qué bravo que a mí me generara, me hacían tantas faltas y la gente conmigo más bien decía, no, se vive cayendo y venían los tiros libres de Juan. Pero Eso una me pregunta puso ahí. La gente no lo Claro. entendía porque no había cultura. Y En no ese momento había no había David, cultura. Lo que pasa es que el Así. periodismo también influyó mucho porque el periodismo estaba manejado por la federación y la federación le tenía miedo a Richard Páez, esa es la verdad. O sea, mi papá no lo va a decir, pero yo sí Toda lo digo. la vida, ¿cómo que no? Toda la vida me ha tenido miedo. Sí. Sí, Todavía hasta me el tienen día de hoy miedo. le tienen Hasta miedo. el sol del día de hoy. Hasta el día de hoy le tienen miedo porque la imagen de Richard Páez los avasalló a Esquivel, a Laureano, ahorita el otro que no sé muy bien el nombre del nuevo, que no lo conozco Berardinelli. mucho, pero ese, Berardinelli, y le tienen miedo a Richard Páez, una sombra que los persigue y que ellos les cuesta entenderlo. Entonces, en esa época él agarró una trascendencia muy importante y yo siento que ellos sentían que estaban amenazados por él y empezaron a generar un ambiente porque nadie puede entender cómo Venezuela, que en 40 años era eliminado a la cuarta fecha, teníamos 0 puntos, 15 goles en contra, 1 a favor o 0 a favor. Y en ese 2010 estamos en puesto de clasificación, el equipo jugando de la forma que está jugando y las críticas que había no se entienden. Entonces hubo un manejo del periodismo que cayó y que algunos fueron comprados, que no lo puedo No, por probar, supuesto. pero lo Obvio. sabe uno porque se lo dijeron a Claro. uno, porque uno estaba dentro de ese mundo y donde la crítica tenía que estar por algún lado, así ganáramos, porque después fue muy distinto en el proceso de César y eso yo lo aplaudo, se lo aplaudo a la selección, a la federación y también César que tuvo mejor relación con los directivos, que cuando a César lo criticaba, votaban a los periodistas de sus empleos. Muchos salieron porque el que criticaba a esa generación, o si ponían pancartas, no dejaban continuar los partidos. Había que quitar las pancartas para poder continuar los partidos. Entonces, ahí yo sentí que dimos un paso adelante. Hoy en día se trata de que no se critique tanto a la selección, porque tal vez incluso habrán aprendido de ese proceso de Richard, que había más bien que apoyar Total. que de adentro criticar lo que se estaba haciendo. Claro, porque lo psicológico afecta bastante al jugador siempre. Hablando Oye, de ese tema, cuando se va Richard, la selección estaba jugando buenísimo y estábamos en puestos, creo que de cuarto o quinto en la eliminatoria. Cuarto. Y escuchabas a la grada pitando. O sea, ¿Qué día? que aparte esa despedida del profe fue bastante como, o sea, fue Fue amarga rara. porque o sea, había muchos sentimientos encontrados también, y que lo decía el mismo profe, como la gente y con la cultura futbolística o falta de cultura futbolística esperaban que la Vinotinto estuviese teniendo un rendimiento diferente, pero en realidad cuando lo comparas con los procesos que vinieron después, igual el profe, con muchos menos jugadores, digamos, de los que se han venido desarrollando en las generaciones siguientes, o sea, el rendimiento de la Vinotinto de Richard Páez es comparable con el rendimiento de todas las selecciones que vinieron después, 20 años después, o sea, no sé, 15 años después. Es algo que es no sé, es impresionante. La única forma que se van a olvidar de esa generación y de ese proceso es llevándonos al Mundial. Exactamente. La generación que nos lleve al Mundial es el que le va a dar un cierre, por lo menos adecuado, a esa generación transformadora. Sí. No hay otra forma. Eso de clasificar, de querer o de no llegar, no van a poder porque la identidad, si viésemos a nuestra selección jugar con el estilo de identificación que tenía esa selección, seguramente siempre vamos a estar apegados. Cada vez que juega la selección, que da 4 o 5 pases seguidos, uno de una vez le llega el recuerdo del juego de esta selección que nos cambió la historia. De resto, eso de ganar con pelotas detenidas o pelotazos o enfrentar bien parado atrás, claro que lo vamos a disfrutar, claro. Seguro. Pero seguro nunca va a ser el mismo sabor, ¿eh? Es una cuestión de sabor. De sabor. Sí. Bueno, Sí, y como los sabores son distintos, pues cada quien le gusta a su manera. Profe, y ahora que estamos hablando de ir al Mundial, que es algo que obviamente todos soñamos con algún momento
¿Cómo ve usted, como, no sé, como ex técnico, la actualidad en la selección? Sabemos que hay un técnico que es nuevo, que no ha debutado por todas estas cosas que han venido pasando, pero nosotros igual estamos súper expectantes como hinchas, como seguidores de la Vinotinto. Pero usted, ¿cómo ve la actualidad de la Vinotinto? Si lo ve con posibilidades, si cree que algo bueno va a pasar pronto con la selección, con nosotros, porque estamos súper atentos a lo que está pasando y hay muchas opiniones divididas. O sea, que desde el desconocimiento del técnico hasta las cosas que pasan con la federación, que no es secreto para nadie, que no están bien llevadas. Y bueno, nosotros estamos como con una paranoia extraña en cuanto a esto. Pues. No, es que a pesar de esa realidad que no podemos ocultar porque viene de una estructura organizativa que no cumple su función. Ese es el gran reto y la gran crítica que siempre uno ha tenido con la federación, porque nunca ha visto una federación que tenga una estructura real de proyectos para aumentar el nivel del fútbol venezolano. Y a pesar de esa falta de estructura, hacemos una cosa insólita, somos subcampeones del mundo sub-20, tenemos jugadores en calidad cada día más, aparecen más jugadores de buen nivel, no tenemos un campeonato profesional de liga de alto nivel, sino tiene un término promedio hacia abajo comparado con las ligas suramericanas, y a pesar de todo eso, tenemos hoy una generación que tiene todas las características de ir al mundial, porque tienen las características, porque tienen la continuidad en el fútbol internacional, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos que están en la selección, ya participan en una competencia élite. Entonces, estamos necesitando es conformar un equipo de trabajo o un cuarteto que esté fundamentado, sólido, con los jugadores, con el técnico, con el cuerpo técnico, con los directivos y con los medios de comunicación y fanáticos, que formarían una sola columna en ese sostén. Si ¿Y eso lo ve viable? ¿Lo ve posible actualmente? Es ahí donde tenemos los problemas, porque la única sólida es la de los jugadores. Que tenemos evidencias reales de que hay ahí capacidad para llegar a un mundial. Estamos esperanzados, la esperanza es total, de que José Peseiro tenga esas características del técnico para dirigir a Venezuela, porque siempre temo que todo entrenador, y si tiene capacidad, peor es mi temor, de que el técnico de altísimo nivel, cuando llegue a Venezuela, comparando, porque tiene que comparar los nombres de los jugadores venezolanos, que tienen buenos nombres ahí para enfrentar a cualquiera, pero si lo pone a comparar con los nombres que tiene Brasil, que tiene Argentina, que tiene Colombia, que tiene Uruguay, que tiene Perú, que tiene Chile, que tiene Paraguay, no vaya a ser que la lógica de esos técnicos empiece a diseñar una estructura de juego, una planificación de juego, comparando esos términos y diga, no, yo me voy por la lógica. La lógica es que tenemos que esperar un poquito para ver cómo nos enfrentamos a este equipo y después ver cómo sorprenderlo. Si jugamos de esa manera, chao Qatar. Profe, vuelva, por favor. La forma que tenemos para llegar al mundial es se lo pido de corazón, que tenga irreverencia. No hay otra. Si Peseiro tiene irreverencia y la demuestra en la cancha, no con discurso, en la cancha, bienvenido Peseiro, porque ese nos va a llevar al mundial y ahí todos le vamos a dar alegría y felicitaciones por siempre. Esperemos que ahí sea. Es lo que queremos, Y entonces, es lo que queremos. Y eso va precisamente, profe, a la digamos, como a la conversación, que o sea, ese ritmo, que eso que usted está diciendo es súper importante, y era la pregunta que básicamente también le queríamos hacer. Ahí que Ricardo David decía, en la federación todavía le tienen mucho miedo a Richard Páez desde aquel entonces. Sabemos todo el desastre que es la Federación Venezolana de Fútbol, y por lo menos a nosotros acá en la Garra Latina nos siguen muchos entrenadores en proceso, nos siguen muchos entrenadores ya formados en equipos. Entonces, básicamente, su recomendación, si usted tuviera que recomendarle una cosa a Peseiro, especialmente porque usted tuvo la experiencia de manejarse con una federación desastrosa, con muchos factores externos, al igual que ahora, que influían negativamente en la selección, y usted pudo controlar ese factor psicológico del jugador
para aislarlo de esa situación y poder todo sumar en un objetivo. ¿Su recomendación para Peseiro sería esa? ¿Ser irreverente o habría algún consejo, digamos, extendido de Richard Páez para el técnico actual de la selección? No, es como abusar, dar consejos a un hombre que asume Por un supuesto. reto tan importante y que todos tenemos un deseo esperanzador. O sea, como venezolano, como vinotinto, más que como venezolanos, como vinotinto, porque es una mentalidad que caracteriza a ser un hombre de esta selección y que fue lo que transformamos. El pensamiento es que ya hoy Venezuela no tiene que mirar rivales, que hoy ya Venezuela no tiene que estar haciendo planificaciones para jugar contra Brasil o contra Argentina, no, tiene que jugar a lo que sabe hacer él, a lo que diseña con su plan de trabajo, con jugadores de alto nivel y que pueden dar el salto que todos estamos esperando. Yo más bien diría que tiene que aprender a mirar las evidencias de la organización, que aproveche el primer semestre o en los primeros meses, que tiene que pedir de todo, planificar de todo para probar a la organización. Es ahí donde evidentemente salvará el proceso o lo dejará perder. Profe, chicos, me tomo el atrevimiento para hacer una pregunta desde mi lado, de mi perspectiva, ¿no? ¿Cómo se hace en Venezuela en toda esta crisis social y económica justamente para poder mejorar la calidad de preparación de los directivos? Porque creo yo, desde mi pensamiento, que uno de los grandes problemas del fútbol venezolano es la capacidad de los dirigentes para manejar en contextos deportivos, en este caso obviamente fútbol, y es donde ahí quizás tenemos muchas falencias, ¿no? Vemos que quizás son empresarios, entre comillas, pongo obviamente empresarios entre comillas, que están manejando nuestro fútbol, y eso ahí a la hora de tomar decisiones fundamentales para el avance del fútbol venezolano es complicado. Lo vemos en la federación, obviamente, que es básicamente acéfala, y lo vemos en muchos de los clubes. Entonces, ¿cómo hacemos en todo este contexto de crisis nacional para justamente mejorar esa parte del fútbol? Porque, bueno, preparación de entrenadores siempre va a haber, siempre nos preparamos, hacemos cursos de formación en España, en Europa, en Argentina, charlas en este contexto por Zoom y demás, pero la parte directiva creo que está en falta. ¿Cómo se hace, Richard Páez, para justamente avanzar por ese lado? Yo creo que es entender que el fútbol es un juego y como juego hay que saberlo jugar. Hay un desarrollo que te exige el juego para ser competitivo, porque hay una oposición. Y las competencias de eliminatorias suramericanas son las más complejas, las más difíciles, las más diversas por los distintos factores. Y los entrenadores tenemos conceptos que los llevamos a través de nuestros jugadores en la cancha. Pero los directivos también tienen que tener unos conceptos para llegar a ser mundialistas. Y ellos deberían ver lo que hacen los equipos que se acostumbran a llegar a mundiales. Y ellos no han percibido ni siquiera eso. No entendieron ni siquiera el proceso vinotinto porque no reciclaron, no diseñaron, no configuraron un proyecto a través del gran salto de calidad que dio esa selección. Entonces yo lo que digo es que nuestros dirigentes siguen pensando como dirigentes cenicientas. Son dirigentes que solamente ven el lado empresarial, el lado de dónde está el lado barato, dónde están las ofertas, dónde están las cosas que me pueden dar más reacciones en negocio, y dejan a un lado la esencia de lo que significa este negocio del fútbol. Porque nosotros no escapamos, esto es negocio, estamos totalmente de acuerdo, pero ellos no entendieron que antes de que Richard Páez llegara a la selección o este grupo de la generación transformadora llegara a la selección nacional, ellos no tenían patrocinantes, a ellos nadie los respaldaba, ellos tocaban todas las puertas de las empresas privadas y públicas de este país y nadie les abría la puerta, nadie los reconocía, nadie los identificaba. Rafael Esquivel antes del año 2001 era reconocido nada más que en el ámbito futbolístico. Después del año 2001, ese boom vinotinto generó una transformación en la visión de las empresas que rodeaban en el país. Y fue cuando se dio el cambio también en el nivel empresarial. Comenzó la televisión a hacerse importante, ahora sí querían ver a la selección en cada partido.
se le dio el marketing a ese fenómeno vino tinto, fue un marketing que ahora sí era atractivo para cualquier empresa privada. Aparecieron todas las empresas privadas del país para apoyar la selección. Apareció un logo para un avión vino tinto, apareció el reconocimiento de cuñas comerciales y promocionales para jugadores técnicos y la Federación Venezolana de Fútbol. Y la Federación Venezolana de Fútbol recogió como un catcher de acostado de rodilla en posición, recibió todo ese aporte económico. O sea, primero fue el cambio en lo deportivo y después sucedió la transformación en el aspecto económico. O sea, hoy, si el producto comienza a decaer, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas del país, empresas privadas, se comienzan a ir sacando, se van rehuyendo, se empiezan a desligar, y hoy solamente una sola televisora, la del Estado, es la que puede dar la televisión de nuestra selección nacional. En la época de nosotros la hacían todos, y todos competían de una manera por parte económica. Todas las radios empezaron a aparecer. Hoy también tenemos en una sola televisora, ¿no? También. Por eso, Sí, una bueno. televisora. Es como que... No es como que hay mucha Entonces, variedad. Hoy Claro, es otro motivo, hoy es otro motivo. Pero hoy cambió el país, o sea, hoy la situación es Sí, de claro. país, no es una Claro, situación claro, de claro. fútbol. En aquel momento que la situación estaba embrionariamente formándose lo que hoy está viviendo el país, pero todavía el marketing de la Vinotinto sobrepasó la dimensión de ese abismo que había crisis en el aspecto político, porque en aquella época, 2001, 2007, estaba comenzando el embrión de la crisis de abrirse el país. Y a pesar de eso, cada vez que jugaba la Vinotinto, era el punto de unión de un país. Sí, Eran sí, 90 sí. minutos de fantasía, Increíble, increíble. de esa ilusión. Entonces, es ahí. Los dirigentes nuestros no entendieron que la cuestión hay que invertir la pirámide. Apoyen un proyecto deportivo dentro de la federación que nos dé una característica de jugadores superiores a las que estamos produciendo hoy. Que nos den capacitación de entrenadores, porque para formar buenos jugadores tenemos que tener buenos entrenadores en las categorías menores. Hoy estamos hablando de lo que yo vi hace 12 años en el Ajax y en el Barcelona, que empecé a ver allá en aquellas épocas, hace 12 años, ver en las categorías menores cómo le estaban empezando a diseñar entrenamientos de pensamiento cognitivo a los jugadores de 10, 12, 14 años. Y eso hoy todavía en Venezuela siguen jugando el fútbol 11 cuando nosotros trajimos aquel proyecto de hacer el fútbol 7 en el año 92. Le presentó yo ese proyecto a la Federación Venezolana de Fútbol, del fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11. Y hoy todavía ellos no han abierto esa mente. Por eso te digo, la dirigencia hoy está incursa en cosas empresariales, en ver dónde es que está el negocio, dónde es que están las mejores ventajas para mí, como, no sé si como dirigente o como federativo, pero buscan es las ventajas puntuales del momento. Y se están olvidando que la federación es la organización institucional de proteger y de amplificar al fútbol en todas las dimensiones. Sí. Entonces se dejaron ir, se empiezan a perder las empresas privadas que apoyen y están viviendo lo de hoy, que llegó el lujo de decir Laureano González en su momento, decir que no, que ya esta Venezuela, que la Vinotinto ya no tenía apoyo de ningún tipo. Y era verdad, ¿sí? ¿Qué pasó con la selección aquella que nosotros dejamos, que tenía más apoyo que, bueno, que cualquier producto comercial en Venezuela? Lo vivió, nosotros lo producimos y lo cosechó César Faría, porque fue el mejor momento de apoyo económico que tuvo algún proceso, duda, el proceso de César Faría. Sí. Y después de César se perdió completamente ese apoyo y ese proceso dejó rastros que no le gustó a la empresa privada, a la empresa pública, y hoy estamos dependiendo de la intromisión de política en la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces estamos dependiendo de hablar con un vendaje o con un amarre en nuestros pensamientos. Entonces, porque tenemos que hablar a que le guste a una facción política. Eso no existe. En el fútbol eso no existe. En nosotros los futbolistas, las vainas políticas no existen. Sabemos que están ahí, pero para uno jugar, uno lo que quiere es desarrollar un talento, desarrollar una visión como venezolano. Y eso lamentablemente
no entendieron lo que hizo la Vinotinto año 2001, 2007, que ha debido ser el proceso como en otros países. Maturana lo hizo en Colombia, marcó una época y de ahí en adelante todo el mundo se puso a producir con esa identidad. En Argentina, Menotti y Bilardo, esa corriente futbolística marcó una historia en el antes y después de esos países. En Venezuela lo hicimos y ahora el después está volviendo el después ya nos está volviendo al pasado. Ojo, peligroso que perdamos la identidad, el trabajo organizacional de nuestra directiva, porque, ojo, es fácil aquí en Sudamérica volver a quedar último. Ya lo hicimos en la anterior eliminatoria, ya somos la Cenicienta otra vez. O sea, el proceso anterior nos llevó a la Cenicienta otra vez. O sea, ojo, Pero, que después volvamos a caer en la misma dimensión antes del 2001. profe, pero a ver, al mismo tiempo la Cenicienta en este caso lamentablemente no es por temas futbolísticos o de jugadores o del técnico, sino justamente por problemas dirigenciales de mal manejo estructural. Y quiero mencionar, lamentablemente, profe, Luis, lamentablemente, si somos últimos, somos todos. Exactamente. Ahí no nos pongamos son los directivos nada más. No, son el entrenador, los jugadores, todos somos corresponsables de volver al último lugar. Así como fuimos responsables los que formamos parte de ese 2001 al 2015 de levantar la selección a los niveles competitivos que nos merecíamos, a estar peleando llegada a un mundial o clasificar. Ahorita que no venga Peseiro, que va a hacer un proyecto para el año 2026 y para el año 2030. Que nos lleve para el 2022 de Qatar. Si no, muchas gracias, buenas noches, quisimos hacer lo mismo, no pudimos. Exactamente. Yo, chicos, no sé ustedes, pero aquí hay un voto para Richard Páez como futuro dirigente de la federación, que ya tuvo aquí hay uno, creo que Ricardo David está también al... Es que si votara el público, si las elecciones de la federación fuesen universales, limpias y puras, ahí no había duda historia, que muchas cosas. Ninguno de estos federativos existiría. No puede ser que se hagan fanáticos de la Vinotinto que van a ver después de que esté otra gente ahí dirigiendo con otra mentalidad. Eso. Bueno, y ahora que estamos hablando de la... Sí, no, dime. Que ahora que estamos hablando de la dirección técnica, yo quería preguntarle a Ricardo, que tengo entendido que ya que están los dos aquí, Ricardo sabemos que estás trabajando en categorías juveniles en una liga en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, queríamos saber si está dentro de tus planes ser entrenador de un equipo mayor pronto, si te ves en algún momento siguiendo los pasos de tu papá como técnico de la Vinotinto. Actualmente no sabemos qué va a pasar con eso, como que no hemos visto al técnico que tenemos. ¿Cuál es tu posición al respecto, ya que estás en este mundo de la dirección técnica? Sí, bueno, me retiré y por la situación del país, como nos ha pasado a casi todos, me vine a Estados Unidos. Mi primer trabajo como entrenador fue el Miami United, un equipo de tercera división en el 2016. Salimos campeones de tercera aquí y eso me abrió las puertas de entrar a Orlando City. Hice 2 años en las categorías menores de Orlando City, en la categoría sub-17, y también dimos muy buenos resultados. Metimos a ese Orlando City en los primeros 5 lugares del país. Y eso me llevó a Cincinnati. Ahora estoy en FC Cincinnati, que es un equipo también de Major League Soccer, con la sub-17 de FC Cincinnati. Pero este año nos cancelaron el torneo. Era el primer año de Cincinnati, un equipo nuevo. Nos cancelaron el torneo y vamos a empezar otra vez de cero en septiembre el próximo año. Y estamos decidiendo si me quedo en la sub-17 o la sub-19. Eso es algo que va a decidir el jefe que tengo, que es el director deportivo. Y bueno, por supuesto, mi idea es llegar a primera, pero empecé mi carrera aquí en Estados Unidos como entrenador y es más difícil. Hay muchas competencias de españoles, de franceses, de británicos, latinos casi no habemos. Uno es de estos que se ha logrado colar dentro de estas organizaciones de Major League Soccer, que es difícil entrar. Y bueno, vamos poco a poco avanzando. La idea es llegar a primera. En Venezuela he tenido ofertas, pero todavía la situación del país, como todos sabemos, claro, no ayuda, y yo quiero volver a Venezuela en algún momento. Y lo que quería comentar de la selección es, para mí, la llegada de José Peseiro nos trae una nueva ilusión. Creo que es un entrenador que nos tiene que demostrar todavía, pero
que tenemos un equipo, un grupo de jugadores que es el mejor de nuestra historia. No creo que hayan dudas en este aspecto. Creo que todos hemos aportado nuestro grano de arena. Como lo decía mi papá, nosotros, esa generación dio un salto de garrocha, pero después vino esa etapa de César que yo reconozco mucho porque fue una etapa que nos acercó también al Mundial, que nos hizo competir con otros estilos de juego que uno puede compartir o no. Yo soy más del estilo que mostró mi papá, pero que nos ayudó a seguir creciendo y que dejó también un grupo de jugadores muy importantes que los aprovechó Chita San Vicente, que no pudo tocar o tener los resultados, y Rafael Dudamel en la mayor tampoco pudo terminar de cosechar eso, lo que decía mi papá de volver a caer al último lugar, pero que fuimos subcampeones del mundo y que hoy tenemos a los Soteldo, a los Yángel Herrera, a Fariñez, Wilker. O sea, tenemos un grupo de jugadores jóvenes de esa generación que se junta con los Tomás Rincón, Salomón Rondón, Roberto Rosales, sí, que para mí es una generación que en esta eliminatoria ojalá Peseiro los entienda y nos lleve a un mundial y definitivamente salgamos adelante. Pero yo soy de los que piensa que Richard Páez y César también aportaron muchísimo. Ojalá volvamos a ese estilo que mostró Richard, pero César también en un aspecto defensivo, en un aspecto de solidez defensiva, nos mostró otro camino, y yo creo que la mezcla de las dos, inclinándome más hacia la forma de jugar de Richard Páez y su mentalidad, es la que nos puede llevar a un mundial. Ricardo David, ¿y tú qué dices que quieres? O sea, por lo menos que ahorita acabas de manifestar que te gustaría volver a Venezuela a un punto. Vamos a poner aquí, que ya igual también tenemos que cerrar, una pregunta picante ahí. Si Peseiro te llama ahorita y te dice: hola, Ricardo David, ¿quieres ser el segundo al mando, mi asistente para la selección? ¿Le dices que sí o le dices que no? Es difícil porque yo entiendo que en el fútbol uno tiene que comulgar con todas las ideas del técnico y yo no sé cuál es su idea. Entonces, el ponerme a aventurar, a ir a ser asistente de alguien que no conozco por el hecho de figurar nada más, no soy yo. Si no, yo me hubiese quedado con César en la selección por simplemente el hecho de estar. Pero yo tengo que comulgar con los estilos, con las ideas, porque si no vamos a tener muchos conflictos internos. Yo no voy a comulgar con su mensaje. Si el mensaje es del que yo quiero apoyar, una forma de juego y un estilo que yo capaz, uno no puede decir no, ahí no voy a. Pero realmente mi idea es más seguir creciendo por estos lados, y si voy a ir a la selección, ganármelo por mérito propio en algún momento, que demuestre resultados que me catapulten a poder ser candidato para la selección de Venezuela. Bueno, Peseiro, igual si estás escuchando, ricardodavid11@gmail.com, envíale tus conceptos de fútbol a Ricardo David. Si tiene mis ideas, o si yo comulgo con las ideas de él, más bien, si yo comulgo con sus ideas, porque él es el entrenador y uno tiene que adaptarse a lo que él va planteando. Claro. Exacto. Está ahí. Bueno, muchachos, ya antes de cerrar, primero que todo, bueno, gracias por haber estado aquí en La Garra, profe Richard, Ricardo David, y Luis Coté también, que es periodista venezolano. Antes de terminar, quisiéramos, o sea, como que las personas que nos están escuchando quizás no saben como que la actualidad de Richard Páez. Sabemos que está en Mineros. Sí. Minero de Guayana. Es que usted se encuentra en Venezuela en este momento. No, bueno, está paralizado el campeonato. Habíamos hecho solamente 6 jornadas y estamos esperando qué es lo que sucede, porque lo de la pandemia en Venezuela, pues sí, es una afección universal, pero aquí tenemos otra pandemia en el país. Y después tenemos la pandemia de recomenzar en el fútbol con unas dificultades que van a haber, porque van a hacer unas nuevas estructuras en los contratos, bajándole los sueldos a técnico y jugador, y eso va a crear una situación que no teníamos antecedentes. O sea, todo va a ser caótico, difícil. Claro. Esperemos, a ver, Dios quiera que la sensatez no se la lleve la pandemia, sino que se mantenga ahí siempre presente, y ojalá que haya un acuerdo entre los dirigentes de los equipos con los jugadores y técnicos, y podamos, cuando se pueda comenzar, porque yo lo veo muy difícil que comencemos pronto,
y también veo difícil que se pueda terminar el campeonato como estaba diseñado. Entonces, todo sigue siendo una incertidumbre. Estamos esperando que haya una fecha más o menos tentativa. Habría que ver cómo empiezan las ligas allá en Europa, las ligas en Estados Unidos, si es que las van a hacer, y ver las consecuencias de esa reapertura, porque lo de la pandemia del COVID es algo serio, muy serio, y sería gravísimo que hubiese rebrotes a nivel de jugadores o de técnicos, y nosotros que somos mayores, peor todavía, somos pan fácil, somos caldo de cultivo. Entonces, bueno, hay que tener mucha atención, mucha precaución, y Dios quiera que haya conciencia para empezar y para tomar decisiones tan definitorias del fútbol venezolano. Excelente. Bueno, profe, Richard y Ricardo, gracias por haber estado en Garlatina. Para nosotros, de verdad, ha sido un orgullo, un placer tenerlos. De verdad que, o sea, es como que desde niño hemos seguido su trabajo y es como que es algo que yo quería hacer, como que de verdad poder conversar con alguien que haya cambiado el fútbol de mi país y mostrarle esto al mundo. Así que bueno, están bienvenidos a un próximo programa cuando quieran, cuando tengan otra horita libre. Cuando Richard se esté por asumir en la federación. Ahí nosotros vamos a lanzar este podcast. Mire, vino primero para la garra, vamos a decir. Claro. No, y Luis, gracias a ti también por estar. Quisiera que hiciéramos después un programa contigo para hablar de todo lo que estás haciendo. Igualmente lo vamos a hacer. El favorito de la garra también. El favorito. Así que bueno, gracias David, gracias Manuel, gracias Mimi, gracias Luis, gracias profe Richard, gracias Ricardo David. Yo soy Pedro y este fue el episodio 37 de Garra Latina. Nos escuchamos muy pronto. Chao, chao. Chao. Saludos, gracias por todo. Gracias, profe. Gracias, Ricardo David. Un abrazo. Chao, que estén bien. Saludos. Chao, Dios te bendiga, Ricardo.